Siguiente punto del orden del día, por favor. Sí, señora Presidenta. Siguiente punto. Proyecto de resolución para solicitar la comparecencia ante el Pleno de la Asamblea Nacional del señor Milton Luna Tamayo, ministro de Educación, con la finalidad de que explique la situación de los estudiantes beneficiarios de los programas de útiles, uniformes y alimentación escolar en el Sistema Nacional de Educación y los detalles del estudio de condiciones educativas para determinar los alumnos que más necesiten uniformes y alimentación escolar, anunciado el lunes 22 de abril de 2019. Tiene la palabra el asambleísta Franklin Samaniego. Muchas gracias, señora Presidenta, compañeros asambleístas. Es importante y en buena hora que podemos el día de hoy mismo tratar este tema por su trascendencia en lo que tiene que ver fundamentalmente con los derechos de niños, niñas, adolescentes del país. No solo por el número de niños que van a ser afectados, sino fundamentalmente, como ya había señalado cuando se expuso la propuesta de cambio del orden del día, la violentación a los principios fundamentales. Y ahí señalar nuevamente, como determina el artículo 120 de la Constitución, nuestra obligación es fiscalizar los actos de la función ejecutiva electoral de transparencia y control social. En ese mismo sentido, adicionalmente, el artículo 82 de la Constitución de la República establece: el derecho a la seguridad jurídica se fundamenta en el respeto a la Constitución y en la exigencia de normas jurídicas previas, claras, públicas y aplicadas por las autoridades competentes. Sin embargo, de eso creo yo, y había planteado que hay dos principios fundamentales que se violentan con el pronunciamiento realizado por el presidente de la República. Y ahí señalar, y ahora sí quiero leer textualmente lo que determina el artículo 11, numeral 8 de la Constitución de la República, que en forma expresa señala: el contenido de los derechos se desarrollará de manera progresiva a través de normas, de jurisprudencia y de políticas públicas. Lo que hoy estamos señalando y estamos pidiendo se analice y se informe son políticas públicas del Estado ecuatoriano. El Estado generará, garantizará las condiciones necesarias para su pleno reconocimiento y ejercicio. Será inconstitucional cualquier acción u omisión de carácter regresivo que disminuya, menoscabe o anule injustificadamente el ejercicio de los derechos. Y aquí también concordar con lo que determina el artículo 40 de la Constitución de la República, donde habla del interés superior del niño y la prevalencia de los derechos de los niños, niñas y adolescentes sobre las demás personas. Pero sin duda alguna yo quería en forma expresa, ya lo habíamos escuchado en el video, leer lo que Vistazo toma y expone en relación al tema. Y señala: durante el evento, Moreno manifestó que para este año se atenderá con uniformes y alimentación escolar a los alumnos que más lo necesitan. Para ello se realizará un estudio de las condiciones educativas a fin de evitar el derroche, el mal uso de los recursos como ocurría en el pasado. Lo que quiero señalar y recalcar con esto, compañeros asambleístas, que este pronunciamiento realizado por el presidente de la República este 22 de abril, sin duda alguna, entre posiciones y contraposiciones, porque posteriormente salió el viceministro de Educación a hacer una aclaración en la que efectivamente dice que este año se garantizarán, pero no nos habla de cómo se va a priorizar, cómo se va a determinar y también se va a establecer a qué niños se entrega y a qué niños no se entregan estos beneficios. Adicionalmente, ¿qué es lo que va a pasar en las unidades educativas si tomamos en cuenta los quintiles? Tendremos que dividir, ¿no?, en las unidades educativas, también discriminando a quienes sí y a quienes no, en una misma unidad educativa, porque no todas las mismas unidades educativas del sector público tienen el mismo quintil y hay diversidad de beneficiarios de este servicio. Ahora, adicionalmente, hay otros temas que hemos conversado con varios asambleístas que también llaman la atención, como por ejemplo, la situación
del presupuesto e infraestructura de los servicios en las unidades educativas del país, así como la situación de los establecimientos de las unidades educativas emblemáticas que hayan cumplido su vida útil. Y ahí hay varios problemas. Hay unidades educativas, no necesariamente en Quito, en Guayaquil, en las ciudades más grandes, sino en otras que no están siendo beneficiarios de los servicios, desde el agua potable, con problemas en el alcantarillado, con problemas en los servicios básicos, pero adicionalmente en los mobiliarios con los que deberían garantizarse los derechos de niñas, niños, adolescentes y jóvenes. Otras, como por ejemplo de las unidades emblemáticas que han cumplido su vida útil y que hoy están los niños siendo trasladados a otras unidades educativas. ¿Qué está pasando con estas unidades emblemáticas, con esta infraestructura que en ocasiones y en muchos de los casos está siendo abandonada? Otro tema que también hemos planteado y hemos conversado es sobre cómo se va a implementar las escuelas unidocentes y el sistema en ese sentido, el sistema de educación. ¿Qué está pasando o qué va a pasar con las escuelas unidocentes? ¿Cómo estas van a garantizar los derechos de niñas, niños y adolescentes? Y para finalizar, cuando habíamos estado en la Comisión AMPETRA, se había planteado adicionalmente una problemática compleja con los DESE. El tema de la garantía de los derechos de niños, niñas y adolescentes en la violación de sus derechos. En los temas de violencia, los DESE constituyen un elemento y una instancia fundamental en donde técnicos asisten en todo el sistema de protección integral, en la prevención, en la atención, hasta en la orientación para la sanción y en la vigilancia de la reparación integral, porque no todo es el tema económico, sino también cómo se reintegran y se garantiza que esos niños con su familia pueden retomar sus actividades, entre comillas, normales, luego de un tema de violencia. Entonces, señora Presidenta, hay algunos temas que también se están poniendo en consideración. Habrán otros asambleístas que lo planteen, pero sin duda alguna me parece de suma importancia que adicionalmente a esto de las conversaciones que hemos mantenido con varios, ojalá se pueda incluir, y este tema en la comparecencia del ministro no nos traiga un informe solo de lo que se ha venido haciendo. Queremos saber qué pasa con los presupuestos para la educación, qué pasa con la infraestructura de la educación, qué pasa con los servicios de alimentación, el servicio también de la posibilidad de tener uniformes educativos, y no solo cómo se va a garantizar este año, cómo se va a garantizar de aquí para adelante, haciendo efectivo ese derecho a la universalidad que está consagrada en la Constitución de la República. Señora Presidenta, yo no voy a extenderme más, sino más bien pedirles que hagamos efectivo ese compromiso que asumimos cuando aprobamos en el Día del Niño una resolución aquí en el Pleno de la Asamblea Nacional, en donde este Pleno y cada uno de los asambleístas se comprometió en garantizar el cumplimiento de los derechos de niños, niñas, adolescentes y jóvenes del país. Muchísimas gracias, señora Presidenta, compañeros y compañeras.